Conozcamos la Biblia con el padre Claudio Doglio. Hechos de los Apóstoles. Arresto de Pablo en Jerusalén. En la primavera del año 58, el apóstol Pablo dejó Filipos en Macedonia, donde había celebrado la fiesta de los Ácimos, es decir, la Pascua, y partió para ir a Jerusalén. Llegó allí para la fiesta de Pentecostés, por lo que el viaje duró unos 50 días. Y fue una oportunidad para Pablo para ver muchas comunidades que había fundado y dirigido en los años precedentes. El capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles nos narra la llegada del apóstol a Jerusalén, con una situación bastante compleja. Pablo sabía que iba al encuentro de una situación dolorosa y preveía que sería arrestado porque ya se había extendido sobre él una opinión negativa en todo el medio judío. Fue acusado como un contestador de la ley, una ruina de la tradición judía. Pablo en realidad comenzaba a predicar en las sinagogas a partir de los textos bíblicos, pero anunciando la novedad de Jesucristo y por tanto trayendo un notable soplo de aire fresco en la tradición judía. Anunciaba que Cristo es el portador de la gracia divina que completa y realiza la ley. Justo antes, en el invierno entre el 57 y el 58, Pablo había escrito la carta a los romanos para presentar su doctrina. Lo llama su evangelio. Y esa comunidad que no había fundado y donde esperaba ir pronto. La comunidad cristiana de Roma, formada principalmente por judíos, era muy importante precisamente porque estaba en la capital del imperio. Y dar a conocer a esa gente la correcta enseñanza le parecía a Pablo una forma correcta de luchar contra las malas noticias que circulaban sobre él. Sostiene que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto no significa que la ley haya sido abolida. Significa que la gracia nos hace capaces de hacer lo que la ley dice sin poder dar la fuerza para llevarlo a cabo. Por tanto, es una predicación de gran apertura, de esperanza, de novedad. Es una predicación que anuncia la posibilidad de vivir bien, una posibilidad que es dada por Dios a través de Jesucristo. El evento central de Cristo es su Pascua de muerte y resurrección. Pablo se convierte en imitador de Cristo y como Jesús se dirige a Jerusalén para cumplir el plan de Dios. Siente en sí mismo una predicción de angustia, de dolor, de sufrimiento. Es un imitador de Cristo y valientemente continúa siguiendo sus pasos. En Jerusalén, Pablo se encuentra con una comunidad judeo-cristiana.
de la cual era responsable Santiago. Lo conocemos como Santiago el Menor. En la tradición se le llama hermano del Señor porque era pariente de Jesús, muy probablemente su primo, encargado de la comunidad cristiana que vivía en Jerusalén, porque estaba relacionado con Jesús mismo. La tradición cristiana no considera a Pedro el primer obispo de Jerusalén, sino a Santiago. Y a Santiago, la cabeza de los judíos cristianos de la Iglesia Madre de Jerusalén. Nosotros podríamos decir hoy el líder de los conservadores, mientras que Pablo es definitivamente un importante exponente de los progresistas. En ese momento, en la fiesta de Pentecostés del año 58, Santiago y Pablo se encuentran y se reúnen fraternalmente, aunque Santiago le señala a Pablo que hay muchas malas noticias sobre él. Es decir, lo acusan de arruinar la ley, de profanar las cosas sagradas, y en el momento en que Pablo está en Jerusalén, el riesgo será el de ser acusado de profanar el templo, es decir, de llevar dentro del recinto sagrado del templo a los no judíos. La actividad de Pablo fue sobre todo anunciar el Evangelio a los no judíos y abrió la puerta de la fe a todos los pueblos y a las culturas y a todas las personas que encontró en sus innumerables movimientos, y muchos de estos son ahora sus acompañantes. El narrador de los hechos los enumeró por nombre, presentándonos como provenientes de muchas ciudades diferentes de la región de Anatolia y de Grecia. Algunos de ellos son paganos, es decir, vienen del mundo greco-romano, no son judíos, y por principio Pablo no les pidió que se circuncidasen porque enseñaba que la circuncisión no era necesaria, no era indispensable para la salvación. Se esforzó seriamente en este aspecto para dejar claro que para la salvación es necesario solo Jesucristo. La fe en Cristo es suficiente para la salvación. Santiago está preocupado de que su presencia sea mal entendida y por lo tanto pide a Pablo que haga un gesto de humildad, de entrar en el templo con una actitud penitente, ofreciendo sacrificios de reconciliación y pagando las ofrendas también por otros hermanos que habían hecho promesas. Santiago le pide a Pablo que muestre su respeto al mundo judío. Pablo no quiere ser un provocador, no es un profanador, no disputa la ley misma, así que le pide que dé una señal de que sigue comportándose como un buen judío, que haga las cosas como un piadoso israelita llegando a Jerusalén, que entra en el templo para obtener la purificación de los pecados. Y Pablo acepta. Pablo tomó consigo a aquellos hombres, se purificó con ellos y fue al templo para avisar de la fecha en que terminaría la purificación y se llevaría la ofrenda por cada uno de ellos. Era una semana de ritos preparatorios que se necesitaban
para llegar al momento de la disolución del voto y obtener la declaración de pureza, por lo que varias veces Pablo fue al templo vestido de manera impecable, de acuerdo al estilo judío, junto con muchas otras personas. Por tanto, en la inmensa confusión que reinaba en la explanada del templo, pasó desapercibido durante varios días. Cuando se iban a cumplir los 7 días, los judíos de Asia, viéndolo en el templo, alborotaron a la gente y se apoderaron de él gritando: ¡Auxilio, israelitas! Este es el hombre que enseña a todo el mundo y en todas partes una doctrina contraria al pueblo, a la ley y al lugar sagrado. Ahora acaba de introducir a unos griegos en el templo profanando este santo lugar. Era lo que temía. Algunos de los judíos de la provincia de Asia, es decir, especialmente de Éfeso, que habían conocido a Pablo en los 3 años de su estancia en Éfeso, lo reconocen y gritan y lo acusan con calumnias. Eran esos argumentos comunes que circulaban en el ambiente judaico opuesto a Pablo. No hizo nada de lo que se le acusa, pero es suficiente utilizar un tema tan delicado como el de la profanación del templo para excitar los ánimos, y esa masa de gente ciertamente no va por lo sutil para investigar si es verdad o no, acepta la acusación y se lanza contra él. Decían esto porque poco antes lo habían visto con Trófimo el Efesio, uno de los discípulos de Pablo, un griego convertido en cristiano sin pasar por el hebraísmo. Y pensaban que Pablo lo había introducido en el templo, algo absolutamente prohibido, algo que Pablo no había hecho. Pero la calumnia es una brisa que empieza ligeramente, pero luego llega atronadora y la tormenta estalla. La gente se lanza contra Pablo, quien se arriesga a un linchamiento. Fue referido al tribunal de la corte itálica, ya que toda Jerusalén estaba en revuelta. En ese momento el gobernador de Judea estaba ausente, iba a Jerusalén por lo general solo para las festividades, en las ocasiones en que se esperaban disturbios. Normalmente la guarnición de soldados romanos que residía en el templo, en la fortaleza Antonia, estaba dirigida por el comandante de la corte, que residía en la fortaleza Antonia. La misma fortaleza construida por Herodes el Grande y dedicada a Marco Antonio, en la que vivió Pilato, donde fue traído Jesús para el juicio ante Pilato. Estamos en el año 58, mientras que la condena de Jesús se había producido en el año 30. Han pasado 28 años. En el mismo ambiente, entre el templo y la fortaleza Antonia, ocurre el arresto de Pablo. El riesgo de linchamiento se detiene porque el comandante interviene con los soldados, detiene la revuelta, ve que hay un hombre objeto de una golpiza, lo hace arrestar, lo lleva a la prisión que se encuentra en la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia
estaba unida al templo, había una escalera que daba acceso al templo. Por supuesto, los judíos que frecuentaban el templo no podían pie en la fortaleza Antonia, considerada lugar inmundo. Recuerden que los acusadores de Jesús no entran en el pretorio para no contaminarse, porque poner los pies en ese ambiente romano significa ensuciarse, contaminarse y no poder celebrar la Pascua. En cambio, los soldados romanos usaban ese pasaje para entrar en la explanada del templo y para controlar la situación que muy a menudo degeneraba en peleas, como en este caso. Por lo tanto, Pablo es sacado del linchamiento popular y llevado en esa escalera hacia la fortaleza Antonia. Pablo dice al comandante: «¿Puedo decirte una palabra?», le contestó. «¿Cómo? ¿Sabes hablar griego? ¿No eres tú el egipcio que hace unos días provocó un motín y llevó al desierto a 4.000 terroristas?» «Por supuesto que no», le dice Pablo. El comandante se sorprende de que él sepa griego. En general, estas personas saben solo hebreo o arameo y por lo tanto debe haber estado acostumbrado a no entender a sus interlocutores y se sorprende de que este personaje hable griego fluido. Respondió Pablo: «Yo soy judío de Tarso, ciudadano de una ciudad nada despreciable. Te pido permiso para dirigir la palabra al pueblo». El comandante piensa que es algo factible. Ahora están seguros en los escalones donde los judíos observantes no pisan. Los soldados romanos están alrededor, haciendo ala alrededor al prisionero, que es libre de hablar a la multitud. La gente se ha reunido, hay mucha gente al pie de aquella escalera, y Pablo, aprovechando la oportunidad de la posición en la que se encuentra, comienza un discurso y habla en hebreo. Con el comandante ha hablado en griego, con la comunidad de judíos habla en hebreo. El capítulo 22 narra este discurso apologético, es decir, es la enésima vez en que Lucas, el narrador de los hechos, pone en boca de Pablo un discurso donde cuenta su propia experiencia. Pablo empieza a contar su situación de judío observante, nacido en Tarso de Cilicia, pero crecido en esta ciudad, formado en la escuela de Gamaliel, en las más estrictas reglas de la ley paterna. La gente que lo escucha hablar en hebreo hace silencio y lo escucha. Y Pablo, como buen retórico, comienza con una captatio benevolentiae, es decir, recordando toda su antigua posición como judío observante que siguió las leyes de Israel y fue alumno de un personaje importante como el rabino Gamaliel. Pero luego Pablo continúa y relata el encuentro con Cristo, un episodio importante en el camino de Damasco, esa experiencia de Cristo resucitado que cambió su vida. El encontrarse con el Señor resucitado para Pablo fue el cumplimiento de su experiencia religiosa. No se convirtió, sino que maduró, se convirtió en un verdadero judío. Es decir, se dio cuenta del proyecto que la ley le había dado y que había acogido desde niño. Se da cuenta de que Jesús lo llevó a cumplimiento. Narra las dificultades de los primeros momentos,
nos cuenta que después de regresar a Jerusalén, mientras estaba orando en el templo, fue secuestrado en éxtasis y vio al Señor Jesús mismo diciéndole: sal pronto de Jerusalén, porque no van a aceptar tu testimonio acerca de mí. El Señor me advirtió y de hecho no aceptaron mi palabra. Pero el Señor, continúa contando Pablo a la multitud de judíos, el Señor me dijo: ve que yo te envío a pueblos lejanos. Tuve un encargo misionero para todos los pueblos. Hasta ese punto habían estado escuchando, después alzaron la voz diciendo: elimina a ese hombre, no puede seguir viviendo. En el mismo ambiente donde 28 años atrás habían gritado a Pilato de matar a Jesús, ahora otros gritan a este comandante que haga morir a Pablo. Como seguían gritando y rasgándose los vestidos y echando polvo al aire, el comandante tuvo miedo y mandó que lo introdujeran en la fortaleza y lo interrogasen a latigazos. Pablo se deja flagelar con las correas. Cuando el centurión toma en mano el flagelo para empezar a usarlo, lo llama y le dice: ¿les está permitido azotar sin proceso a un ciudadano romano? Al oírlo, el centurión fue a avisar al comandante: ¿qué vas a hacer? Ese hombre es romano. El comandante se acercó y le preguntó: dime, ¿eres romano? Contestó: sí. Repuso el comandante: yo he comprado la ciudadanía por una buena suma. Pablo, en cambio, se enorgullece de haber nacido ciudadano romano. Como habitante de Tarso, tenía este privilegio en el momento de Marco Antonio. Les había concedido a los habitantes de Tarso ser ciudadanos romanos automáticamente, y por lo tanto el apóstol goza de este privilegio civil y hace uso de él para bloquear ese castigo injustificado. El comandante tiene miedo ante esta complicada situación y piensa que puede resolver el problema llevando este prisionero ante el Sinedrio. El hombre que ha arrestado es un hombre poliédrico, es un ciudadano romano que habla griego con fluidez, pero es un judío respetuoso de la ley, que sabe hablar hebreo según la tradición. Es un hombre de gran valor. El comandante se da cuenta de que la multitud está enfadada con él por alguna extraña razón, pero que no tiene nada que ver con la ley romana, por lo que quiere sacárselo de arriba, haciendo que el Sinedrio lo juzgue, por lo que lo traslada a la sala del Sinedrio, que se encontraba en la gran construcción del templo de Jerusalén. Y el acusado, en este punto, es cuestionado por las autoridades más altas del mundo judío. Pablo comienza inmediatamente con decisión: hermanos, yo he procedido ante Dios con conciencia limpia e íntegra.
El sumo sacerdote Ananías mandó a sus asistentes que lo golpearan en la boca. Pablo entonces les dijo: Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme según la ley y me mandas golpear violando la ley. Los soldados le dijeron: al sumo sacerdote de Dios insultas. Pablo contestó: no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, porque está escrito: no hablarás mal del jefe del pueblo. Pablo no conoce en persona a esa autoridad. Ananías es un pariente de aquel Anás que había cuestionado a Jesús y de Caifás, que era yerno de Anás. El nombre es análogo, son parientes, es una casta sacerdotal cerrada, y este grupo de saduceos está interrogando a Pablo, incluso con dureza, como le pasó a Jesús. Le pegaron una bofetada solo para mantenerlo en sumisión, y Pablo en cambio reacciona con decisión y ahora utiliza la astucia. Sabiendo que una buena mitad de los miembros del Sinedrio eran fariseos como él, trata de tener el apoyo de ese bando contra los saduceos. Y sabiendo que los saduceos niegan la resurrección, mientras que los fariseos la aceptan, Pablo se presenta diciendo: hermanos, hasta hoy soy fariseo e hijo de fariseos, y se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos. El motivo por el que me acusan es porque creo en la resurrección. No especifica que cree en la resurrección de Jesús. Efectivamente, cree en la resurrección, y porque predica la resurrección de los muertos, viene acusado. El grupo de fariseos lo apoyan automáticamente porque es una idea política fundamental, y los fariseos argumentan que este hombre no es imputable y que tiene plena oportunidad de exponer sus posiciones. Incluso elevan la dosis y dicen: tal vez le ha hablado un espíritu o un ángel. Los saduceos no creen en los ángeles. Ahora suman otro argumento de teología política que sirve para hacer contraposición. Los saduceos naturalmente gritan lo contrario, y olvidando a Pablo, los dos grupos chocan entre sí. Hábilmente, el apóstol ha dividido el Sinedrio, enfrentando a unos contra los otros. En ese momento se armó un gran griterío. La disputa había sido tan acalorada que parecía una escena del Parlamento italiano en sus peores días, donde los distintos miembros descienden al centro y comienzan a golpearse entre sí. El comandante se asustó. Como arreciaba el conflicto, temiendo el comandante que fueran a despedazar a Pablo, mandó bajar a la tropa, sacarlo del medio y llevarlo a la fortaleza. No había nada que hacer. La jugada del juicio en el Sinedrio no resolvió el problema. La noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo: ánimo, lo mismo que has dado testimonio de mí en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Anche a Roma.